¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a ver matrices y operaciones matriciales. Estamos comenzando ahora el tema de solución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Estamos dando este repaso de matrices porque cuando llegamos a este tema a veces me doy cuenta de que no tienen buenos antecedentes de matrices y siempre es bueno recordarlos. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño repaso de matrices. Primero, ¿qué es una matriz? ¿Cuáles son las operaciones matriciales más frecuentes? Y los tipos de matrices. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Definición. ¿Qué es una matriz? Primero, sean n y m enteros positivos. Una matriz de n por m es un arreglo de la forma siguiente, donde cada uno de los términos a y j es un número real o complejo. Entonces, una matriz es esto que está aquí. Es un arreglo de números rectangular donde tenemos, vean este número. El primer número nos indica el número del renglón. El segundo número nos indica el número de la columna. Vean, vamos a ver cuántos renglones hay. 1, 2 y hay n. Entonces son n renglones. ¿Y cuántas columnas? 1, 2 y m. Ahí está. Entonces, esto que está aquí es una matriz de n renglones con m columnas. Y hay n por m números. Aquí, numeritos en este arreglo. Bueno, vean entonces, para identificar cada uno de los elementos, los a y j, pues lo único que tenemos que saber es el valor de i y de j. Por ejemplo, este de aquí tiene que i vale 1 y j vale 2. Por lo tanto, está en el renglón 1, columna 2. Ahora este de acá, en este i vale 2 y j vale 1. Eso quiere decir que está en el renglón 2, columna 1. Entonces los renglones, acuérdense que son estos que van así de forma horizontal y las columnas son las que están en forma vertical. Aquí lo importante es que pueden ser números reales o complejos. Sin embargo, aquí en el curso vamos a ver únicamente números pues reales. No nos vamos a meter con números complejos en cuanto a elementos de la matriz. Ahora vamos a ver algunas de las operaciones más comunes y que pues probablemente se presenten. Sean dos matrices A, B de n por m con coeficientes a y j y b y j respectivamente. Entonces, lo importante de aquí es que estas dos matrices tienen el mismo número de renglones y de columnas. No es que n sea igual a m, no, sino que a y b son del mismo tamaño, es lo que estamos diciendo. ¿Cómo es la suma de las matrices? Si definimos a una matriz S como la suma de A y B, los elementos IJ de S se obtienen como la suma del elemento A y J de A más el B y J de B, lo que quiere decir que estamos sumando los elementos de la misma posición en ambas matrices para generar la suma. O dicho de otra forma, estamos sumando componente a componente. La resta de matrices es muy similar a la suma. Entonces, R es igual a A menos B y el elemento R y J de esta matriz se forma así, como el elemento A y J de A menos el B y J de B. Entonces lo único que hacemos es que tomamos igual el término de la misma componente. Entonces restamos componente a componente. ¿Qué otra operación? Pues está el producto. Vamos a ver. Primero es necesario que tengamos dos matrices de esta forma. Si cumplen esta propiedad, se dice que son conformables. Entonces, A es una matriz de n por m, es decir, tiene n renglones y m columnas, y B es una matriz de m por n, tiene m renglones y n columnas, con coeficientes a y j y b y j respectivamente. Noten que aquí lo importante es que el número de columnas de A
sea igual al número de renglones de B. No importa si estos números son diferentes. Lo que importa es únicamente que las columnas de A sean iguales a los renglones de B. Bien. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a definir es el producto de A por B. Entonces, C es la matriz, C es igual a A por B. Los elementos de C, los IJ, son iguales a la suma desde K igual a 1 hasta M de A sub IK por BKJ. Entonces aquí la suma se efectúa sobre esto, vean. Dejamos fijo un renglón y una columna y lo que hacemos es sumar el producto de esto, vean. Aquí, por ejemplo, si este vale 1 es AI1 por B1J. Luego, si vale 2 es AI2 por B2J. Y vean que lo importante es que estamos tomando los renglones, perdón, si vean, aquí está. Tomamos un renglón fijo de la matriz A y barremos todas las columnas. Y aquí dejamos fija a una columna de B y barremos todas las filas. Entonces, por eso era importante que se cumpliera esta propiedad, que las columnas de A fueran iguales al número de renglones de B. Porque lo que estamos haciendo es multiplicar un renglón, cada renglón de la matriz A por cada columna de la matriz B. Entonces aquí les pongo esta notita. El elemento IJ de C se genera multiplicando el renglón I de la matriz A por la columna J de la matriz B. Aquí lo que es importante es que para calcular, a diferencia de los productos escalares, cuando multiplicábamos nada más dos números, 2 por 3, aquí si multiplicamos dos matrices, tenemos que multiplicar un renglón completo por una columna completa y eso nos da apenas un elemento y eso lo tenemos que hacer para cada elemento, fijando el renglón y columna de las matrices correspondientes. Es decir, el elemento, si queremos calcular el elemento 2, 3 de C, pues tendremos que tomar el renglón 2 de A y multiplicarlo por la columna 3 de B, elemento a elemento, y eso nos daría un valor. Bueno, una muy utilizada o un tipo muy utilizado es el de las matrices cuadradas. Esto ocurre cuando n es igual a m. Si esto ocurre, entonces se obtiene una matriz cuadrada de orden n. Y ya nada más tenemos que decir que es una matriz de orden 4 o así, matriz cuadrada de orden 4 y ya con eso sabemos que es de 4 por 4, ya sin decir los dos números. Si decimos que es cuadrada de orden 4, ya con eso sabemos que m y n son iguales. Y los elementos A y I son los elementos de la diagonal principal o diagonales principales. Vean, aquí vemos que el número de renglones es n y el número de columnas es n. Entonces tenemos n por n elementos. Y aquí existe en la diagonal un conjunto de valores que tienen el mismo valor para I y para J. Es decir, están en el mismo renglón y columna. Este es el renglón 1, columna 1. Este elemento está en el renglón 2, columna 2 y así. Este está en el renglón n, columna n. Estos son los elementos de la diagonal principal. Las matrices con dimensión de n por 1 se conocen como vectores. N, entonces tenemos n renglones y una columna. Se verían así. Cuando trabajaban en álgebra lineal con vectores, pues podrían haber utilizado estas columnas y ya estos son un tipo de vectores. De hecho son pues vectores, pueden ser geométricos así los pueden manejar como columnas. Una matriz simétrica es aquella donde A y J es igual a JI para todo I igual, bueno, para todo I y J. Por ejemplo, esta matriz. Si nosotros vemos, tomamos aquí como una línea imaginaria
en los elementos de la diagonal principal y hay una simetría, ven, con respecto a la línea que se pueda formar aquí. Este es simétrico a este es simétrico a este porque son iguales y este a este. Los de la diagonal no. Entonces, para todo IJ se cumple que el elemento JI es igual. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son iguales a 0. Entonces, dijimos que los elementos que están aquí son diagonales principales. Y si fuera de esta diagonal todos son 0, entonces es una matriz diagonal. Una matriz identidad es una matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Vean aquí. Entonces, esta matriz tiene unos en la diagonal principal, por lo tanto es una matriz diagonal, como dice aquí, porque fuera de esta diagonal todos los elementos son 0. Y como estos son 1, si nosotros multiplicamos cualquier matriz por esta, obviamente cumpliéndose la propiedad de que el número de renglones o columnas sea igual a el orden de esta matriz, dependiendo de cómo la multipliquemos, nos va a dar la misma matriz que teníamos originalmente. Una matriz triangular superior es aquella donde todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. Recuerden, esta es la diagonal, por abajo de esta diagonal son 0. Entonces, aquí está. Una matriz triangular inferior es aquella donde todos los elementos por arriba de la diagonal principal son 0. Es decir, los elementos de la diagonal para abajo son diferentes de 0. Tenemos la matriz inversa de A. Esta matriz la podemos denotar como A elevada a la menos 1, pero no es una potencia. Aquí nada más es notación y nos indica que es la matriz inversa de A, es aquella que si se multiplica por la matriz A, genera la identidad. ¿Cómo es eso? A ver. Si nosotros tomamos A y la posmultiplicamos o premultiplicamos por la matriz inversa, esto nos da la identidad, la I. ¿Cómo se puede calcular? Pues una forma es así. A inversa es igual a 1 entre el determinante de la matriz A por la adjunta de A. Esta es una forma. Y la adjunta es la matriz de cofactores transpuesta y la matriz de cofactores se forma por el menos 1 por el, por menos 1 la I más J por el menor IJ y bueno, vean que es un menor, el menor se forma con determinantes, pero lo importante es que esta es una forma de calcular la matriz inversa. Algo importante es que para que una matriz tenga inversa, su determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, si de repente tiene una matriz, calculan su determinante y les da 0, entonces no tiene inversa. Y esas matrices se llaman matrices singulares, porque no tienen inversa. Si tiene una matriz y le calculan su determinante y les da diferente de 0, entonces ya estarían asegurando que tiene inversa. Es una forma de que antes de que calculen la inversa que no existe, pues verifiquen. Si ven que ya el determinante les da 0, pues ya ni siquiera intenten esto porque vean qué pasa aquí. De hecho, de esta expresión también se puede verificar eso. Si el determinante fuera 0, 1 entre 0, ¿qué pasa? Ya lo vimos en alguno de los videos, dijimos que esto es una indefinición. El determinante es un escalar. Entonces 1 entre 0, aunque la adjunta de algo diferente de 0, pues aquí ya tendremos la indefinición. Y entonces, por este video es todo. Espero que les haya servido para que recordaran un poquito de álgebra matricial y definiciones de matrices. Bueno, entonces, pues les agradezco que hayan visto este video. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.